Jess, bienvenida al show. Gracias por venir a sentarte a platicar conmigo. Daniel me comentó lo que haces y la verdad es que estoy emocionado. El objetivo del podcast en sí es que la gente pueda llegar a vivir de lo que le apasiona. Y lo que tú haces con el amor propio y con como todos esos retiros que haces, me parece importante que la gente también se conozca a sí misma primero para poder conocer para qué está en este mundo, ¿no? Y poder dedicarse a eso. En tu biografía de Facebook vi que eres trofóloga. Uh-huh. ¿Trofología? ¿Qué es trofología? Bueno, me gustaría empezar en esta congruencia con lo que hago. Me gusta siempre puntualizar que no soy trofóloga, ni tampoco soy psicoterapeuta, solo trabajo como eso. Okay. Y digo, sí me parece importante porque más adelante me gustaría comentarte un poco de mi labor y esto tiene mucho que ver. Ok, vale. Entonces, bueno, en ese sentido, la trofología es una ciencia de la nutrición enfocada en la salud de los órganos internos. Más como preocupada porque el cuerpo tenga un buen funcionamiento y pues es en base a alimentación natural. Alimentación, o sea, como ser consciente de lo que te alimentas para poder rendir mejor, ¿puede decir eso? Sí, un poco. No como tal promueve la alimentación consciente, que también es uno de mis temas. También promuevo la alimentación consciente. La trofología no tanto como así, sino que está enfocada a diferencia de otras ciencias de la nutrición que se enfocan en el índice de masa corporal, los macros o micronutrientes, la trofología se enfoca en el buen funcionamiento de los órganos principales, tracto digestivo, hígado, riñones. Ok. ¿Cómo, hablando de la alimentación consciente, cómo podemos llegar a ser conscientes nuestra alimentación? Pues tiene que ver con el identificar, el ser consciente que comemos para nutrirnos. No comemos para satisfacer una necesidad emocional, que eso es muy, muy recurrente. Por ejemplo, en mi trabajo en la consulta como psicoterapeuta, es recurrente que las personas no son conscientes de que su alimentación muchas veces es por herencia. No hay una elección consciente, sino así me enseñaron a comer y así sigo. Por publicidad, por lo que los bombardeos de publicidad y cosas que te hacen que satisfagas una necesidad, porque pues ese es el objetivo. Pues que sí, consuman. Es como la televisión, ¿no? Que crea una necesidad y luego te vende la solución a esa necesidad, ¿no? Exactamente. Hablando de esa parte de la conciencia, ¿no? Sí. Y más allá de la alimentación, porque creo que, como decías, o sea, nos enseñan cosas y nosotros las damos por hecho, ¿no? Y no nos cuestionamos más allá. Y parte del objetivo de estas charlas es que la gente también se cuestione, ¿no? ¿Por qué está en este mundo? ¿Para qué está en este mundo, no? ¿Cómo podemos empezar a ser conscientes de lo que nos rodea? Qué bonito eso que dijiste, porque es parte de lo que yo considero mi labor, o más allá, incluso una misión, ¿no? El despertar de la conciencia es uno de mis temas, en varios sentidos. En este momento, hablando de la alimentación, pues te decía, para mí es importante que primero se den cuenta que necesitamos nutrir el cuerpo. Necesita tener los recursos para su buen funcionamiento, para tener energía. Y entonces acudir a los alimentos que nos lo proporcionan. Claro. Y también muy importante dentro de la trofología es evitar los alimentos que puedan intoxicar el cuerpo. Hacemos detox, que son estos menús para desintoxicar el cuerpo, no por moda, no por aquello de que hazte un detox porque está de moda, sino porque le damos una ayuda al cuerpo. Nuestro cuerpo es perfecto y tiene la capacidad de desintoxicarse. ¿Cómo sé que mi cuerpo está intoxicado? Y te lo pregunto porque, como te decía, ¿no? O sea, vamos como con la corriente y no nos cuestionamos, pero ¿cómo nos podríamos dar cuenta que nuestro cuerpo está intoxicado? Hay varios síntomas, desde la piel, que nos puede incluso algunas arruguitas a destiempo, envejecimiento prematuro, problemas gástricos,
aumento de peso. Y algo que para mí es como muy importante revisar es la lengua. Aquí empieza el sistema digestivo. Y entonces en la lengua podemos ver reportes de qué está pasando en el cuerpo. Pero igual cansancio, dolor de cabeza, incluso ansiedad, decaimiento, falta de energía, manos y pies fríos. O sea, hay un montón de alertas que el cuerpo nos está enviando. Pero pues no nos enseñan a escucharnos, que ese es otro tema del despertar de la conciencia, ¿no? La autoobservación. Y en esa autoobservación pues llevarnos a un autoconocimiento. ¿Qué ejercicios podríamos hacer para autoobservarnos? Pues lo primero es observar mis pensamientos, observar mis palabras y observar mis acciones. Una tríada importante. De esa forma nos podemos dar cuenta si estamos realmente conociéndonos, ¿no? Sí, es un acercamiento. Es un acercamiento. Muy pocas personas se hacen este trabajo de introspección para revisarse. Es una pena, pero muchas veces está más atento a la afuera que a la adentro. Sí, totalmente. Y entonces conoces o crees conocer más hacia allá, ¿no? A la pareja, a la mamá. Es que yo sé cómo tú eres, ¿no? Pero ¿y qué tanto sabes de ti mismo? Y es algo que nos dicen mucho los padres, también siento, ¿no? O sea, es que yo te conozco, yo sé cómo eres. Y al final somos seres cambiantes y que conforme a los años vamos cambiando. O sea, yo no soy la misma persona que era hace una semana, por ejemplo, ¿no? Exacto, es correcto. Hablando del despertar de la conciencia, y creo que tiene un poco que ver, me comentó Daniel, que ya acaba de llegar, que estuviste en un retiro con un lama, ¿no? Ah, sí. ¿Qué tal estuvo eso? ¿Cómo se llega a estar en un retiro con un lama? Bueno, yo llegué muy emocionada. Pues creo que también es esta búsqueda. Yo creo que habemos un grupo de personas así como buscadores de este despertar. También creo, y es algo que para mí significa mucho, que hay llamados, hay algo que nos llama. Y cuando uno va abriendo los ojitos para el despertar de la conciencia, estamos entonces atentos, no solo abrimos los ojos, también abrimos los oídos y escuchamos y vamos, ¿no? Entonces, creo que así llego a esa experiencia en Zacatecas, maravillosa, con la búsqueda, con esta búsqueda de estar más cercana al conocimiento de primera fuente, estar más directa, recibir más directa. Yo conozco al Lama desde hace como 7 años, tomé con él un taller en línea sobre textos budistas, hace como 7 años. Y después de la pandemia él se hizo un poco, vamos a decirlo, popular, porque empezó a hacer videos de YouTube. Y entonces pues tratar de recibir las enseñanzas desde ahí también. Entonces tenerlo en México pues fue maravilloso, es maravilloso. Pues recibir así de primera impresión ahí cerquita, meditar con él, o sea, la energía que se mueve es diferente. Habíamos muchas personas con una misma intención. Creo que eso es importante, ¿no? También, o sea, que las personas que se junten tengan la misma intención, porque la energía se conserva de una mejor manera, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Igual te lo digo desde la ignorancia, pero sí me gustaría ponerlo en contexto entre el Dalai Lama y un lama. Bueno, es que el Dalai Lama es la máxima representación. Es como en la religión católica, el Papa y los sacerdotes o los cardenales, así. Y el lama es como un nivel más como un cardenal. Ajá, como un cardenal. Exactamente. Según entiendo, el lama o el Dalai Lama es como este ser que ya encontró, ya despertó conscientemente, ¿no? No sé cómo se puede decir. Sí, el Dalai Lama es, según la tradición budista, no soy 100% experta, soy conocedora, pero no 100% experta, es alguien ya encarnado.
Es decir, ya fue Dalai Lama en otras vidas. Ok, y reencarna en esta vida. Exacto. Y enseña los conocimientos, sí, me imagino. Sí. El objetivo de la tradición budista es el compartir el mensaje del maestro, que es Buda. Que para mí es así, ¿no? Yo he tenido varios maestros y Buda ha sido un maestro. Sus enseñanzas me hacen mucho sentido. ¿Qué es lo que te hace sentido de esas enseñanzas? La compasión, la vida de servicio, el buscar acrecentar la conciencia, el salir de la ignorancia. Y esto me hace sentido desde muy pequeña. Cuando yo empiezo por ejemplo, algo que a lo mejor puede ser como muy sencillo, pero si nos adentramos al conocimiento no solo budista, sino también yógico, porque también he seguido las escuelas yógicas, yo empecé a cuestionarme qué era lo que estaba en mi plato cuando era muy pequeña. Okay. ¿Qué es esto que le llaman carne? ¿No? ¿Qué es este bistec? ¿Pero qué es? Pues es carne, pero carne, o sea, como mi carne. Sí, ¿carne de qué? ¿Y de quién es? ¿No? Y entonces decidí no volver a comer carne. Okay. Desde muy, muy pequeña. Entonces, cuando yo me voy acercando, bueno, y no solo eso, era también muy, muy joven cuando empecé a leer sobre conducta humana, metafísica en aquellos entonces, y todo lo que pudiera tener a mi alcance. Afortunadamente tuve, pues sí, la suerte de crecer en una familia donde había libros. Y entonces empecé como a transitar algo que pues en diferentes tradiciones, en la vida yógica son los 7 senderos del yoga o el óctuple sendero, ¿no? Las 4 nobles verdades. Yo no sabía que las estaba transitando. No lo sabía hasta que ya siendo un adulto me acerco a eso y digo, caray, yo estaba haciendo esto desde mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí creo que en el camino o en el despertar de la conciencia hay llamados que te llevan a la edad que sea, puede ser muy joven o no, pero hay algo que dices, es como que quiero algo más, como que necesito algo más, quiero ser mejor, quiero construirme mejor, ¿no? Y si a eso te llega el llamado, como yo siento que fue mi caso también, joven, aunque no sabía cómo canalizarlo, lo llevé al mundo del arte. Okay. Yo me formé como en danza clásica, en teatro, pintura, ya más grande en literatura. Entonces era como mi forma de compartir y dar. No lo tenía como muy claro. Esta parte del llamado me interesa y me gustaría que profundizáramos porque siento que todos tenemos un llamado, pero pocas veces somos conscientes y no lo escuchamos, ¿no? Sí, me encanta. ¿Cómo te llegó a ti el llamado? ¿Cómo podríamos escucharlo? Pues como te decía, mi llamado a la conciencia fue desde que me cuestioné qué es esto que estoy comiendo. Y luego cuestionarme, ¿qué es eso de meditar? ¿Qué es eso del yoga? ¿Cómo es que un ejercicio puede hacer que las personas, así lo pensaba, un ejercicio puede hacer que las personas mejoren su calidad de vida? ¿Cómo la meditación puede hacer que estemos más atentos? Era muy chica, no tuve acceso a esto hasta que fui adulta. Entonces yo creo que el llamado es eso, cuando algo te llama la atención, cuando dices, eso me interesa, eso, ahí está un pequeño llamado. De hecho, mi trabajo, mi forma de comunicarme con las personas es eso, decirles, sigue el llamado. O sea, yo lanzo y les digo, sigue el llamado. Si hay algo de lo que yo tengo para compartir, ¿te hace sentido? Sigue el llamado. No tiene que ser conmigo, pero sigue el llamado. ¿Cómo lo podemos seguir? O sea, alguna vez escuché que para poder seguir este propósito, este llamado, necesitamos tomar acción, ¿no? No solamente, por ejemplo, no sé, o sea, igual a ti te interesaba, pues, qué es el yoga, o por qué la carne es la carne, ¿no? Pero de eso a tomar acción, de no comer carne, a dedicarte al yoga, es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que la primera
la primera fase de seguir el llamado es busca aquello que te llamó la atención. Acércate. Conoce. Uh-huh. El siguiente paso sería la acción. Pero lo primero es acércate. Sea lo que sea que te llame la atención. Por ejemplo, hablábamos de alimentación consciente, ¿no? Eso como que me da curiosidad, me acerco. ¿Qué es la alimentación consciente? Es tener la conciencia de que comemos para nutrirnos. Comemos para que nuestro cuerpo funcione bien. Elijamos los alimentos que cumplan la función. Y no no se tiene que sacrificar sabor o saciedad, porque se tiene un mal concepto de comer sano. No comemos solo ensaladas. Sí. ¿No? Por ejemplo. Sí, entonces, siento que tenemos ese concepto de comer sano, es comer ensaladas, exacto. No comer carne. Sí, exacto, ¿no? Afortunadamente cada vez hay más lugares que promueven alimentaciones veganas o vegetarianas con muy buen toque, muy buen sabor. Entonces, pues dan la posibilidad de que la gente pueda llegar a un restaurante y ordenar algo que no lleve proteína de origen animal. Y también que sea también atractivo, ¿no? O sea, digo, al final creo que ya está rompiendo más, pero antes la gente pensaba en comida vegana y pensaba en ensalada y tal vez no era tan antojadizo como una hamburguesa, por ejemplo. Y mira, ahora que lo mencionas, en los eventos que yo realizo es alimentación vegana o vegetariana, según sea el caso. Okay. Y tiene una razón. Lo que te decía, yo fui llegando a todos estos caminos sin saberlo, transitar esos caminos sin saberlo. Para meditar es importante tener una alimentación vegetal. Para ser un buen meditador, para lograr los objetivos de la meditación. Estoy corrigiendo mi respuesta, estoy puliéndola. Es decir, es importante llegar a todos los niveles de conciencia, entonces me importa decirlo en todos los niveles de conciencia. Okay. Entonces, para obtener los beneficios al 100% de la meditación, se requiere de una alimentación vegetal. ¿Por qué? Hay un cambio en la química corporal cuando se consume carne. Pues sí estamos consumiendo. Lamentablemente ya no es aquella carne que pues no se cazaban nuestros antepasados y era un tú por tú sobrevivencia, ¿no? Ahora y es una realidad, aunque suene horrible decirlo, y sí me gustaría puntualizar que no me gusta hacer ni campañas de que la gente deje comer carne ni nada, estoy en contra de eso. Es justo por la conciencia, ¿no? Es justo por la conciencia solamente, ¿no? Incluso yo en los talleres les digo, va a haber alimentación vegetal, es solo un fin de semana. Después puedes volver a comer carne, o sea, es a tu tiempo. Tú decides. Pero para que puedas beneficiarte de la información que se va a dar en el retiro, te quiero con un estado de conciencia diferente. Hay estados alterados de conciencia que se generan con una buena meditación, con alimentación vegetal, y estamos más receptivos a lo que se va a decir. O sea, todo esto tiene un sentido. No es porque yo no como carne y que la gente que va a mis retiros no coma carne. No tiene nada que ver con eso. Porque esa no es mi labor. Esa no es mi función. Ni siquiera es mi interés que la gente deje de comer carne. Solo que si escucharon el llamado con alguno de mis eventos, se puedan beneficiar al 100%, ¿no? Y lo he visto, tengo ejemplos. No, sí, ahorita te pregunto. Tengo ejemplos, por ejemplo, en un taller de meditación para principiantes, yo les otorgaba su menú para 7 días de meditación. Y hubo una chica que me dijo, oye, yo recién entré con la nutrióloga y pues tengo mi menú con ella. Y le dije, ¿te puso proteína de origen animal? Me dijo, sí. Le dije, ok, ¿cuánta? Comida y cena. Y yo dije, eso es mucho. Si puedes, habla con ella, que te ajuste y que te deje una porción. No lo hizo. Está bien. Tomamos el curso. Ese taller era de los 7 chakras. Y entonces íbamos avanzando. Nuestros 3 primeros chakras son los terrenales, tenemos el de en medio y luego los chakras espirituales. Cuando entramos a los chakras espirituales, yo le pedí, si puedes,
no comas carne estos días que vamos a meditar con estos chakras. No lo hizo la primera vez, lo hizo en la segunda, en que íbamos a ver nuestro tercer ojo, lo hizo. Y, o sea, ella, terminando la meditación, me dijo, Jess, no inventes. No había podido sentir la atención plena que se requiere para meditar. No había podido sentir el efecto de meditar. Dijo, estoy sorprendida, porque todo el día de hoy no comí carne. Y de ayer que medité con carne, bueno, todos los días anteriores a esto, ha sido una gran diferencia. Órale. ¿Crees que haya, o sea, más allá de lo físico, porque me queda claro que no comer carne tiene repercusiones físicas, ¿no? Y empezar como a desintoxicar, lo que platicamos al principio, ¿no? Desintoxicar nuestro cuerpo. Pero ¿existe algún tipo de repercusión mental, tal vez? Me refiero a alguien que come carne y de repente le dices, no comas carne. Tal vez está un poco más despierto. No sé si existe algo así. A nivel mental, no creo que tan pronto. O sea, creo que podría suceder. Podría suceder. No me queda muy clara tu pregunta, pero estoy tratando de entender si por no comer carne en ese momento podría tener alguna mayor atención o algo. Sí. O sea, me refiero tal vez a sacarlos un poco de su zona de confort, ¿no? O sea, decir, ok, yo siempre como carne y de repente me sacas de mi zona de confort de comer carne para hacer esos ejercicios. También ser congruente al llamado y decir, ok, el llamado me está diciendo que para seguirlo necesito hacer esto. Tengo que ser congruente con eso. Ya lo entendí, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, es como estoy cumpliendo con todo el requisito completo, exacto. Mentalmente tengo una predisposición a que funcione, pero además también en base a la química. Mira, hablábamos de la trofología al principio. Todo tiene que ver con ciencia. La trofología, a pesar de que es una ciencia que, una ciencia de la nutrición enfocada en la alimentación vegetal, hay química ahí. Entonces, cuando comemos, generamos en nuestro tracto digestivo química. Se mezclan compuestos y algo pasa con nuestro organismo. Y a nivel sangre, por eso es que se generan toxinas o no se generan toxinas, por las combinaciones de los alimentos. La carne que se consume pues hoy en día es una realidad que proviene de, pues como fábricas de animales, en donde no hay pues un respeto por la calidad de estos animales ni por la forma en la que mueren. Entonces, pues su carne, pues de entrada está llena de, imagínate el estrés del animal, claro, al ser sacrificado. Y luego, cuando llega a los rastros, el tiempo que pasa para llegar a las carnicerías o a las tiendas, están llenos de químicos. Todo eso va a afectar la química de quien se lo come. Claro. No, y aparte, o sea, volvemos al principio, ¿no? De la alimentación consciente. Sí. De que no sabemos ni qué estamos comiendo y que comemos porque pues, es lo que hay, lo que siempre he comido y no me cuestiono si hay algo más, ¿no? Exactamente. Y tampoco me cuestiono lo que estoy comiendo. Y la alimentación es una parte, siento yo, ¿no? O sea, es una parte de esta conciencia. Pero es un ejemplo muy claro de cómo consumimos cosas sin preguntarnos realmente qué estamos consumiendo. Eso en el proceso gestáltico le llamamos introyecto. Introyectar es la acción de aprender algo sin cuestionarlo, ¿no? Y eso sucede en la infancia menor. Todos introyectamos lo que nuestros papás decían, hacían, ¿no? Se introyecta a partir de lo que veo, de lo que escucho, directa o indirectamente me lo pueden estar diciendo o estárselo diciendo a alguien más y yo lo aprendo. Y no me lo cuestiono, pues soy un bebé o soy un infante menor, no me lo cuestiono. Y creo que así es la onda, ¿no? Sí. Y entonces, así como, así pienso, así actúo, sin reflexionar si mis actos de verdad son míos. Y es horrible esto, pero hay una frase que me encanta que dice, todos nacemos originales y morimos copias. Hasta que viene un llamado, despertamos y decimos, a ver, yo quiero saber quién soy y cómo es ser yo mismo, ¿no?
Y no significa rechazar todo lo que aprendí, porque hay cosas muy valiosas de lo que aprendimos. Simplemente elegimos, esto no lo quiero, esto sí lo quiero. Esto no me gusta, esto sí me gusta. ¿Y crees que podamos de alguna forma morir originales? No. Estamos ya introyectados. Sí. Estamos ya, hemos aprendido, ¿no? Y no es que no ser original no sea cool. No, en realidad yo creo que de lo que se trata es de crear la mejor versión de mí mismo. Y que esa versión sea que yo la escogí, ¿no? O sea, que yo la escogí. Que esté seguro que yo la Sí. que yo la escogí. Sí. Por ejemplo, en mi caso, para mí era como, mis papás ya no están conmigo, entonces era como honrar la vida que me dieron. Honrarla, construirme en un ser humano que para ellos haya valido la pena traer, ¿no? Al mundo. ¿Qué opinas? Esa parte me interesa porque siento que muchas veces vivimos para satisfacer las necesidades de nuestros padres, ¿no? O sea, como que nuestros padres nos ponen ciertas expectativas y nosotros tratamos de cumplirlas porque sentimos que es nuestra obligación. ¿Cómo podemos romper esas creencias? Hay que ir a terapia. Primer paso, claro. Sí, porque cuando se tiene la necesidad de complacer es porque hay una carencia, hay una necesidad de algo, ¿no? Ahora que lo mencionas, yo me acuerdo que era muy chica cuando le dije a mi papá, oye papá, ¿tú qué esperas de mí? Era muy chica, no sé, quizás tendría 11, 12 años. Y le dije, papá, ¿tú qué esperas de mí? Y volteó y me dijo, nada. Y le dije, gracias, porque no sé si pueda darte algo. Era muy chica. Pero recuerdo eso. Órale, qué padre que se te quedó ese pensamiento en tu cabeza, porque siento Sí. que justamente como padres tenemos que también, no sé si tenemos, pero pues sí, o sea, como dar esa libertad, ¿no? Y como no poner este peso en nuestros hijos. Sí, la verdad es que creo que pues sí tuve la fortuna de nacer en un núcleo pues que me permitió, ¿no? Que no fue un núcleo castrante, opresor o nada de eso. Y bueno, desde el pensamiento de la reencarnación y así, pues se dice que uno elige dónde nacer para seguir aprendiendo, ¿no? Ahorita hablaste de la terapia gestáltica. Sí, Gestalt. ¿Qué es la terapia Gestalt? La terapia Gestalt es un modelo de psicoterapia humanista que se diferencia de algunas corrientes que son del modelo médico. Aquí se promueve el crecimiento y el desarrollo del ser. Okay. Que por eso no es casualidad que sea la corriente que elegí, ¿no? Porque aquí no se ve, por ejemplo, un patrón como algo, como una enfermedad, sino se ve como un bloqueo, como una tore. Cabe mencionar que no descarta las otras corrientes porque son complementos. O sea, la Gestalt es útil para un tipo de situaciones. Okay. Desarrollo del ser, bloqueos emocionales. Personas que tienen, no sé, alguna situación de duelo, pérdida, algo que superar. O personas que se sienten súper bien, pero quieren estar mejor. Personas que quieren tener más conciencia. La Gestalt es una terapia que está influenciada por corrientes filosóficas, pero también corrientes, pues vamos a decir también de filosofía oriental, como el Zen. Entonces, ve al cuerpo como un ser integral, no nada más lo que piensa, también lo que siente y lo que vive. Es un modelo que te enseña a mirarte, pero también a mirar a la afuera. Decimos en la Gestalt que un contacto sano es me miro y te miro. Y me vuelvo a mirar y te vuelvo a mirar. Es decir, no estoy ensimismado, pero tampoco estoy viviendo todo el tiempo hacia afuera a ver qué hacen todos los demás, ¿no? Es un equilibrio. Siento que también somos seres sociales que convivimos con otras personas, ¿no? No podemos ensimismarnos, pero tampoco podemos cumplir lo que los otros nos dicen que cumplamos. Partiendo de eso, sé que hablas mucho de 4 campos y de cómo podemos balancearlos, ¿no? ¿Podemos profundizar en eso? Sí, claro que sí. Justo con este transitar, por escuchar los llamados, me di cuenta de que el equilibrio es
pues es importante en estos 4 campos a los que yo le llamo, ¿no? De hecho, creé un sistema, se llama sistema Catur. Catur en realidad es Chatur, en sánscrito, es el número 4. Órale. Y bueno, y esos 4 campos para mí son el campo físico, el campo mental, el espiritual y el emocional. Okay. Entonces, es esto, somos todo, no nada más soy lo que pienso. De hecho, no soy lo que pienso, pero no nada más eso me define. ¿Sí? Es muy importante tener actividad física. El cuerpo necesita, para estar equilibrado, actividad física, comer sano y tener un contacto espiritual, no necesariamente religioso. Yo ahí no me meto, solo digo un contacto espiritual como el que quieras, religioso o no religioso, filosófico si lo quieres, adelante. Y pues es así, es como una mesa de 4 patas. Se le cae una pata o se rompe una pata y la mesa se desequilibra. Se desequilibra. ¿A qué te refieres? Y así el ser humano. ¿A qué te refieres con equilibrio? O sea, si yo tengo esos 4 campos, ¿tiene equilibrados. Que ser 25, 25, 25, 25? ¿O? Así es. Ok. Así es. O sea, lo mismo de cada uno. Así es. Okay. Así es. Si te enfocas en uno, por ejemplo, alguna vez alguien me decía, Jess, ¿por qué haciendo tanto ejercicio? Una época en la que hacía así como mucho ejercicio, tenía tiempo. Y me decía, ¿por qué no tienes así un super cuerpazo fitness, no? Y mi respuesta, o sea, de entrada me sorprendió y le dije, pues, porque no es mi objetivo. Mi objetivo es estar sana. Y muchas veces, para lograr así los cuerpos así súper espectaculares, se somete al cuerpo a situaciones no muy sanas. Claro. Y se van rompiendo ese equilibrio, ¿no? Exactamente. Entonces es ahí el tema, ¿no? El punto es no aventarle de más ni de menos a tus 4 campos, sino equilibrarlos. Y para equilibrarlos, pues es atenderlos. Volvemos al mismo punto, la conciencia, el autoconocimiento. En este me conozco, voy sabiendo cuánto es bueno para mí, cuánto me hace bien, ¿no? Sí. Comida, por ejemplo. Come esto. Es que a mí no me hace bien. Es que lo necesitas. No, ya no. O sea, aprender a eso, ¿no? Claro. Incluso a decir no. Claro. Los 4 campos son entonces físico, mental, emocional y espiritual. ¿No? Me parece que pudiera parecer fácil definir qué actividades puedo hacer para cada tipo de ámbito. Para el espiritual me queda un poquito complicado. ¿Qué tipo de actividades podría hacer para equilibrar mi lado espiritual? Pues de entrada saber si tienes algún llamado con alguna corriente espiritual. Sería lo primero, identificar qué te hace sentido. Si no lo tienes, hay que ir hacia adentro. El yo. Contactar con mi divinidad, con mi sabiduría interior. Sí es importante tener un maestro, sí es importante tener una guía, porque si no se tiene, y hablábamos hace rato de niveles de conciencia, ¿no? Si no se tiene un nivel de conciencia así de mucha claridad, puede ese mirarse hacia adentro convertirse en un tema narcisista o egótico, ¿no? Y no es el caso. Es en equilibrio saber que soy lo suficiente que soy capaz y que tengo una conexión con lo que quieras, a Pachamama, el cosmos, algún dios o la diosa, donde sea que esté, pero es importante encontrar ese vínculo en la espiritualidad. O sea, te decía, yo no me involucro en qué, no guío a nadie, esta es la que tú tienes que seguir, no, para nada, es con muchísimo respeto. Claro. Y para que puedan tener ese contacto con el yo, pues uso la meditación. A partir de la meditación podemos encontrar este ser o algo que nos hace seres. Es la forma en la que yo acompaño los procesos. Es la forma en la que yo no quiero decir que es la única, no sé, pero hablo de lo que yo hago. Claro. Y con meditación
para mí es un camino porque empezamos a quitar mucha paja mental. Sí. Uh-huh. ¿Cómo podemos empezar a meditar? Yo siento que es un tema que pudiera parecer que está de moda, pero no lo está. O sea, bueno, no es un tema de moda, claramente. Pero ¿cómo podemos empezar a meditar? O sea, para alguien que tal vez no ha meditado en su vida, pero que está interesado, ¿cómo pudiera empezar? Entiendo que hay retiros, entiendo que hay maestros, pero ¿cómo podríamos irnos metiendo en ese mundo? Tomen el curso de iniciación a la meditación. Sí necesitan una guía. Digo, hay muchos audios en internet, pero lamentablemente causan mucha confusión. Para mí, ¿cómo sería? Es que también siento que hay muchas formas de meditar, ¿no? Y si yo no tengo idea de cómo es meditar, no sé qué tipo de meditación me va a servir. Es que ahí está la confusión. Es a donde iba. La meditación es una. Pero lamentablemente hay un montón de información y esto de crear nuevas técnicas y nuevas meditaciones y mindfulness y cosas que no, o sea, sí tienen beneficios, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, vender el mindfulness como meditación, pues no. Es una técnica, forma parte de un proceso meditativo. De hecho, es la atención plena. Para meditar tenemos que fomentar el estar atentos, tener atención plena. Okay. Eso es una parte del proceso meditativo, pero no es todo. Entonces, ¿cómo empezar? Pues a lo mejor buscando meditaciones guiadas basadas en la atención a tu respiración. Eso me parecería responsable recomendar. Como poner la atención. Siento que nunca le ponemos atención a nuestra respiración. Ajá, exacto. Y entonces, si te quieres dejar guiar por alguien en YouTube o Spotify, busca meditación enfocada en la respiración. Y quien te guíe te va a estar guiando a un buen proceso de iniciación a la meditación. ¿Qué opinas del uso de sustancias para llegar a este grado de conciencia, tal vez? Voy a decirlo crudamente, es debilidad mental. Okay. No se necesitan. Se pueden generar estados alterados de conciencia sin necesidad de sustancias. No se necesita. Yo he escuchado que mucha gente que lo hace dice que es como un atajo. Exactamente. ¿No? Pero qué flojera. Sí. Si el aprendizaje está en el camino, ¿no? Claro, no la llegada. Claro. Hay que disfrutar el trayecto. La verdad es que no es necesario y hay muchas tradiciones ancestrales que las usan, pero saben que es solo acortar el camino. Claro. Pero tenemos esa capacidad de entrar en esos estados alterados de conciencia. Es interesante porque también, o sea, la gente que es religiosa y que está en plena misa y de repente se convulsiona, es entrar en estos grados de conciencia, ¿no? Está tan dentro o sea, está tan consciente y tan en el momento que entra en esos estados, ¿no? Me imagino que eso es algo que se puede llegar con meditar, o sea, es como un tipo de meditación. No podría opinar sobre eso porque desconozco, nunca me he acercado. Digo, hubo un tiempo en el que en mi búsqueda estudié muchas religiones para saber si hacía clic con alguna. La verdad es que no. Entonces, no sabría qué sucede con estas personas. No sabría si llamarlo estado alterado de conciencia o como un estado de influencia. No sé, no sabría. ¿A qué llamarías entonces estado alterado de conciencia? Pregunta fuerte, ¿eh? Un estado alterado de conciencia es cuando te sales de esta realidad y puedes ver otras realidades. Ok. Y hay niveles. Hay cosas, o sea, es como, por ejemplo, no había visto que tienes ahí una velita. Mi nivel de visión subió porque entonces ahora puedo ver lo que no veía. Así es un poco. Ok. ¿No? Como darte cuenta que hay algo más de lo que estás viendo ahorita. Exactamente. Okay. Y hay de esos niveles menores mucho más elevados. Mucho más elevados. Por ejemplo, en un estado meditativo, experimentar la nada
pero en esa nada, la felicidad absoluta. Wow. No es fácil. La primera vez que yo lo experimenté me espanté muchísimo. Y salí de golpe del proceso meditativo y hablé con mi maestro, con un guía, porque sí es importante. Si vas a entrarle así profundo, sí hay que tener un guía. Ok. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sentiste? Que podía morir en ese momento. Que podía morir en ese momento feliz. Ok. Órale. Y entonces, me salí. Uh-huh. Y entonces me explicó todo el proceso y me dijo algo muy bello. Sus palabras fueron bellísimas. Me dijo, no te espantes, Jess, a veces la felicidad, así tan plena, tan hermosa, tan auténtica, tan directa, da miedo. Pero no te espantes, me dijo. ¿Sientes que este miedo es porque no nos enseñan a creer que no merecemos ser felices? A pesar de que nos dicen que siempre busquemos la felicidad, ¿de alguna forma no nos la merecemos? No, porque no es ese tipo de felicidad. Ok. Uh-huh. O sea, bueno, te va a hablar la terapeuta, sí. Como desde la parte de la terapia, sí puede ser, pero de lo que yo te estoy hablando es del goce espiritual, que ya no tiene... en el goce espiritual ya desbloqueamos estos temas del campo emocional. Ok. ¿No? Es que nunca la hemos experimentado así. Bueno, yo nunca la había experimentado así. Entonces te decía, la respuesta del maestro fue, es la felicidad plena, que no estamos como acostumbrados a vivir, pero sus palabras fueron, disfrútala. Solo disfrútala. Wow. ¿No? Está ahí porque la merecemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hay tradiciones que utilizan sustancias, en la actualidad hay estudios que hay sustancias que no solo te llevan a esos estados de conciencia per se, sino por razones médicas, y eso sí es increíblemente maravilloso. Pero hay que dejarse guiar por expertos, de verdad, por gente como el ayahuasca. Sí, es que justo estaba pensando en la ayahuasca cuando te hice esta pregunta. Ajá, sí. Sí, o sea, si lo usas como uso recreativo, pues sí, te acorta un ratito, pero no te despierta la conciencia permanentemente. En un ratito no te la va a despertar, claro. No, ya los usos para situaciones más serias, por decirlo así, ¿no? Incluso algunos trastornos mentales. Híjole, mis respetos. Yo tengo mucho respeto por las plantas y por las plantas de poder les tengo mucho más respeto. O sea, las plantas son poderosas. Y te voy a decir, si un perejil en tu licuado es poderoso, hay que tener respeto a las plantas más poderosas. Me vuela la cabeza como ser humano encontramos este poder en las plantas, ¿no? O sea, cómo llegamos a saber que la ayahuasca tiene estas propiedades en nosotros, ¿no? Así es. Está interesante. Es que el humano en realidad es... Híjole, su mente está como que lo puede llevar a lo peor de lo peor. O sea, es decir, como, lamentablemente tenemos este lado racional, de veras a veces es lamentable, pero en otros sentidos es maravilloso. Sí. Es maravilloso. De hecho, el ser humano de verdad es maravilloso. Sus límites son, ni siquiera los dimensionamos, claro. Los límites de los seres humanos. Sí, pues hablamos de estas partes de la conciencia, ¿no? Que solo van desbloqueando estos niveles. Sí. Y que no sabemos qué vaya a pasar si vas desbloqueando y desbloqueando, ¿no? Sí, así es. Y no somos los únicos que los tenemos. Hay otros seres que también los tienen. Nada más que, pues no ha habido todavía quizás tanto estudio enfocado a eso, ¿no? Como hablando de los animales. Los animales también tienen energías tremendas. Claro. Pueden ser grandes maestros. Yo sí creo que los animales están aquí para enseñarnos muchas cosas de cómo vivir. La nobleza de los animales cuando los regañas y luego vienen y o los dejas todo el día solos y te reciben con muchísima exactamente, sí. Emoción. Así es. La autonomía de los gatos, ¿no? Los gatos, decía Jodorowsky, el amor más grande o más sano que he tenido es el de mi gato, ¿no? Cuando quiere amor viene y me lo pide,
y cuando ya no quiere se va. No estamos obligados a nada, ¿no? Claro. Si yo lo quiero acariciar, lo acaricio, y si no, no lo acaricio y no pasa nada, no me guarda rencor. Siento que esa es una muy bonita definición de amor, ¿no? O sea, sí. Como yo estoy aquí, tú estás aquí y decido estar contigo, pero porque lo decido, no porque no lo necesito, ¿no? Y muchas veces nos enseñan a que necesitamos tener una pareja, a que necesitamos estar con alguien, a que necesitamos recibir y dar este amor, y nos enseñan este amor como nada más esa partecita de amor, ¿no? Exacto. Y acabas de tocar un tema que para mí es súper importante. El amor por necesidad no es amor. O sea, cuando, me siento solo, creo que me voy a buscar a alguien. ¡No! Busca a alguien justo cuando no te sientes solo. Cuando estás completo o cuando estás completa. Es más, ni siquiera busques, ¿no? Sí, va a llegar, ¿no? Va a llegar. Hablando de esa parte de sentirnos completos, sé que tienes un retiro de amor propio, ¿no? Y creo que podría ir por ahí. ¿Me podías platicar? Sí, ¿cómo no? Retiro? Sí, claro. Pues la base del amor empieza en nosotros. O sea, la cantidad de amor que tenemos para nosotros es la cantidad de amor que podemos dar. Sin necesidad. Es decir, damos amor porque tenemos para dar. No porque necesitamos que nos den amor. Como un trueque. Te doy amor, pero me das amor. Entonces, incluso cuando tenemos amor propio, sabemos qué tipo de amor queremos y qué tipo de amor no queremos. Ese tipo de amor, no, gracias, no me gusta, ¿no? Sí. Entonces, sí creo que las relaciones deberían de fomentarse primero hacia nosotros. Autoamor, autorrespeto, autocompasión. Hay mucha gente que es muy compasiva para afuera, pero no es compasiva para adentro, y entonces no hace sentido. No tiene sentido, ningún sentido. Ningún sentido. No puedes hacer por otro lo que no estás haciendo para ti. O bueno, puedes, pero ¿cuál es tu carga? O sea, ¿para qué haces eso? ¿Qué quieres recibir? Ya no es sano, es por una carencia. Entonces, sí, las relaciones en general, pues están así, movidas por un vacío, ¿no? Busco pareja para estar acompañado, o busco un roomie para no estar solo, o busco sustancias. Pues es que volvemos a la parte que hablamos desde el principio, ¿no? Al autoconocimiento y a la conciencia, ¿no? Y esto repercute muchísimo en el amor y en la pareja que escogemos. Así es. Si no nos conocemos, ¿cómo vamos a poder saber qué le puedo aportar a la persona que está a mi lado? Y por ejemplo, este retiro amor propio es muy profundo. O sea, va a ser un fin de semana intenso, porque no nada más se trata de quiérete a ti mismo, que incluso lo vamos a tocar, porque es muy fácil decir quiérete, date amor a ti mismo, pero ¿y cómo se hace? Exacto. ¿Cómo, no? Me decía alguien, bueno, es que fui a un restaurante y me compré un platillo que me gusta mucho, ya me estoy queriendo un poco. Ahí vas. No se limita solo a eso, ¿no? Me compré una blusa un día que me gustaba, o sea, sí está bien, pero es más allá de eso. Lo mencionaba hace ratito. Tiene que ver con el autoconocimiento. También tiene que ver con la autoobservación, autocompasión. Tiene que ver con el trabajo de tu mente. Tiene que ver con la conciencia de qué le meto a mi cuerpo, en comida, qué estoy viendo, en qué gasto mi tiempo, qué nutre mi mente, qué nutre mis oídos. Incluso hasta con qué estoy nutriendo mi piel. De verdad, checa lo que te dicen las cremas que te estás poniendo, ¿no? Alguna frase sobre la medicina natural dice, no le pongas a tu piel nada que no podrías comerte. Ok, órale. ¿No? Es tremendo. Interesante, sí, porque siento que pues al final entra en nosotros, ¿no? Y, así es. O sea, por los poros o por lo que sea. Así es. Y las personas no suelen ser tan conscientes de que lo que está en tu piel se está absorbiendo. Y nuestro cuerpo lo absorbe. Sí. ¿Qué tipo de temas tocas en este retiro? ¿Qué ejercicios, qué temas? Pues lo primero es esta conciencia del yo.
¿no? ¿Quién soy? Y de ahí la exploración hacia la autoobservación. También vamos a revisar qué he aprendido, cuáles han sido los introyectos que me llevaron a ser la persona que soy y que me enseñó o no a ir por un camino de complacencia para afuera o complacencia para adentro, para mí. Y dinámicas, sí, en solitario. Es importante aprender a estar solo. Entonces, pues, temas así. Ok, ¿en dónde es? ¿Cuándo es? Daniel. Esto, 12, 13 y 14 de mayo. Es 12, 13 y 14 de mayo. 12, 13, 14 de mayo en San Cristóbal de las Casas. Wow. Tenemos sede confirmada en Cabañas Totem. Ok, preciosas. Qué padre. Igual podemos dejar esto en la descripción del episodio para que también la gente vaya a checarlo, porque siento que es importante conocernos primero, ¿no? Sí, el retiro, la frase del retiro es ven al encuentro con el verdadero amor de tu vida, tú mismo. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Pensamos que andamos buscando el amor de nuestra vida por fuera. Sí. Y está con nosotros. Pero no lo apreciamos. Hay que presentarnos. Te presento el amor de tu vida. Mucho gusto. Sí. Y aparte me llama la atención que siempre buscamos, por ejemplo, no sé, yo como hombre heterosexual, siempre busco una mujer muy guapa y que sea carismática y bla, 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 ¿no? Le pongo muchísimas características a esta persona. Cuando el que las tiene que tener primero soy yo, ¿no? O sea, es interesante cómo siempre estamos buscando afuera y no buscamos adentro. Sí. Alguna vez me decía un paciente, es que yo quiero una mujer maravillosa. Y yo le decía, bueno, es que las mujeres maravillosas andan buscando hombres maravillosos. Justo, ajá. Hay que construirse, ¿no? Sí, es importante. Yo siempre digo que hay que aprender a estar solo. Por mucho tiempo viví en Guadalajara y me iba a comer solo, pues vivía solo y me iba a comer solo. Y me llama mucho la atención que no estamos solos. O sea, iba a un restaurante y nunca vi a alguien solo, comiendo solo. Y siento que pasa mucho en la cultura latinoamericana, porque en la europea o en la estadounidense sí veo varias personas solas en restaurantes o en cafés. Estoy hablando desde algo muy básico, ¿no? Como ir a comer solo. Sí. Pero no lo veo. O sea, en la cultura latinoamericana no veo esa solitud. Sí, así es. Lo que pasa es que la verdad es que a nosotros nos educan sobre el núcleo familiar y a las mujeres las educan para ser buenas esposas y a los hombres los educan para ser buenos proveedores. O sea, yo también noto eso, ¿no? Como que súper cañón el rollo de satisfacer un rol, pero no nos enseñan a abrazar árboles, por ejemplo. No nos enseñan a respirar correctamente. No nos enseñan a autorrespetarnos. De hecho, por ejemplo, cuando somos niños, hay algo muy sencillo, que esto lo cito mucho en consulta. Cuando somos niños podemos tener nuestros juguetes favoritos. Pero si llega algún vecinito o alguien, los papás, préstale a tu amiguito. Y entonces te acercas uno, ¿no? No, pero el niño quiere este otro. Es que este es mi favorito, préstaselo. No seas envidioso. No seas egoísta, préstaselo. Y te enseñan a que es más importante que el otro esté contento que lo que tú estás experimentando. Eso es muy sencillo. Y no lo hacen nuestros padres con una mala intención, ¿no? Claro. Espero que cada vez se haga menos. Espero que cada vez se respete más el deseo del niño de decir, no lo quiero prestar, está bien. ¿Cuál es la razón? Es que es mi favorito. Pero no tengo ningún problema en prestarle todos los demás. O sea, no estamos generando a un niño que sea envidioso, estamos generando a un niño que se respeta y que sabe elegir algo que es para él. Claro. Y que también es claro con lo que quiere para que las demás personas sepan. Exactamente. Pues hasta son mis límites, ¿no? Exacto. Y conozco tus límites y no voy a traspasarlos. Eso también es importante, ¿no? Es súper válido enseñarle que el niño tiene derecho. Y que eso habla también de amor propio. Hay algo que también en las tradiciones, por ejemplo, de tolteca, no sé si has oído hablar de la tradición tolteca, no como cultura tolteca, sino como tradición. Es una tradición chamánica que promovió
Carlos Castaneda. Ok. Y por ejemplo, ahí se habla del poder personal. Y este poder personal se anula con acciones como estas. El amor propio tiene que ver con poder personal. Esto no lo tenía que decir. No importa, está bien que lo sepa. Pero trabajamos también con eso. ¿Cómo perdemos el poder personal? ¿Cómo sin darnos cuenta? Es más, de la manera más amorosa, nuestros padres a veces nos destruyen el poder personal. Sin darse cuenta tampoco. Eso también es importante mencionar, ¿no? Sí. O sea, que nada es personal, ¿no? Y que las cosas que nos hacen no nos las hacen. Las hacen y nosotros tomamos como las bueno, queramos sí, tomar, en el sentido, ¿no? de no te lo tomes a personal. Exacto. Sí. En el sentido de tu poder personal, esa es otra cosa. Pero sin el pero es así, ¿no? Ahí se empieza a romper este yo soy importante es importante que el otro esté bien. Antes que yo. Antes que yo. Y sí, somos muy apegados también. Así, ¿no? es. Y por ejemplo, en el tema de la compasión o en el tema del servicio, ¿no? Hay que ser congruentes. Para poder hacer algo por los demás, yo tengo que ayudarme primero. ¿No? Ayudarme nutriendo mi mente, sanando mi cuerpo. Esto va a ser un ejemplo muy tonto, pero en el avión te dicen primero agarra, sí, en caso de algún accidente, primero agarra el oxígeno tú, póntelo tú primero y luego ayuda al de al lado. No es nada tonto, es un ejemplo perfecto para esto. Perfecto. Así es, no puedes hacer por el otro, o sea, dar todo por el otro, porque si tú te desmayas ya no ayudas, sobre todo con los niños te dicen. Sí. Si vas con un menor, ponte el oxígeno tú y después el menor. Sí, y es un ejemplo muy perfecto, muy claro de lo que podría significar esto, ¿no? Ya se va a pasar a la última parte de la plática. Claro que Son sí. 4 preguntas que siempre le hago a mis invitados. Ok. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción que sabes que todo el mundo va a escuchar, ¿de qué trataría? El despertar de la conciencia. Ok, cool. ¿Qué recursos, lo que se te ocurra, ya sean algún libro o alguna película o lo que sea, recomiendas constantemente? Libros. ¿Qué libro? Depende de las circunstancias. ¿Cuál es el libro que más recomiendas o más regalas? Híjole, esa es una pregunta difícil. Son muchos títulos, pero El hombre en busca de sentido es un buen libro. Hay una colección de libros de Jorge Bucay, de la autoestima al egoísmo, es buenísimo. El camino de... Precisamente hay un libro de 4 caminos de Jorge Bucay, se llama Hojas de Ruta, en donde habla con el encuentro con uno mismo, el encuentro con los otros, el camino de las lágrimas y el camino de la felicidad, que son también de los que recomiendo. Eso tiene que ver con la terapia Gestalt. Pues creo que eso, para no alargar la pregunta. Okay, cool. ¿Qué es eso que haces todos los días para serle fiel a tu pasión? Vamos a llamarle a tu llamado. Me amo, me cuido, me respeto, procuro no estar en situaciones que no me gusta estar, ni con personas que no me gusta estar. Ok, qué cool. No hago cosas que no quiero hacer. Eso es importante. La última pregunta, Jess, es ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? Los animales. ¿Los animales? Y la naturaleza. Sí. A que abracen árboles. Qué cool. Jess, muchas gracias por la plática. La disfruté mucho, aprendí bastante. Tenía Gracias. Muchísimas preguntas, creo que las pudiste responder todas. Qué bueno. Ya por último, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Y qué estás haciendo ahorita? ¿Qué te emociona? ¿Qué te emociona de los próximos meses? ¿Qué estoy haciendo ahorita platicando contigo aquí y ahora? Estoy emocionada con esto, te agradezco. Pues en las redes sociales estamos en todos lados con @JessMartel, con 3 S. Y pues ahorita estoy escribiendo el cuadernillo de amor propio y eso me hace muy, muy feliz porque me encanta escribir. Qué padre. Voy a dejar todo esto en la descripción del episodio para que también la gente vaya a checar tu trabajo. Si le interesa entrar al retiro de amor propio, que ya es próximamente en mayo, también pueda pedirte información. Claro que sí. Si escuchan el llamado, acérquense. Sí, si están escuchando esto y les hace sentido algo, yo creo que por ahí podría generar esta curiosidad y pues ver qué pasa, ¿no? Gracias. Jess, muchas gracias. Gracias a ti. Que todos tengan una gran semana. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.